Como el otro día os gustó tanto el primer episodio de esta nueva línea de vídeos más de opinión al respecto del mundo Lego, aquí vamos con la segunda parte, con varios de los temas que tengo apuntados y en este caso también algunas de vuestras preguntas, porque en el episodio anterior me planteasteis algunas cuestiones de lo más interesantes. Como siempre, os invito a dejar un like, dislike, comentario, lo que os apetezca, que os suscribáis al vídeo si sois nuevos por aquí, a que echéis un vistazo al resto del contenido, sobre todo a los últimos episodios o fragmentos de este tipo de, llamémoslo, podcast. Y nada, mi nombre es David, yo soy la cara visible de Todo Brick y que sepas que este vídeo lo vas a poder poner directamente en formato podcast porque la idea es explicarnos de palabra. Empezando por el primero de los temas que quería tratar con vosotros y es esta costumbre que tiene Lego desde hace algún tiempo de cambiar el color a un set y sacárnoslo de nuevo. Lo solía hacer mucho en la línea de Lego Technic, en la que nos sacaba, por ejemplo, yo el primero que recuerdo, de los primeros que recuerdo, fue el Bugatti Bolid en amarillo, luego nos lo sacó en azul, luego nos sacó en Koenigsegg en gris y luego en naranja, y ahora lo hace con el gato. Nos sacó este gato de Lego Ideas, blanco y negro, y ahora nos lo saca en naranja, con comillas gigantes, porque más que naranja, al menos en las fotos, lo que parece es marrón. Pero bueno, ya sabéis que Lego tiene alguna nomenclatura con los colores que, bueno, eso da para otro tema de conversación totalmente distinto. Y claro, yo me pregunto qué sentido tiene o qué valor aporta. Porque por un lado sí que veo que cambiar de color un vehículo o incluso un gato puede llegar a un público potencial mayor o puede darte aquello que más te gusta. Por ejemplo, en el caso del Bugatti, la mayoría de Bugattis o la imagen que tenemos de Bugatti, sobre todo los fans de Lego, es el Bugatti en azul. Y dándonos esas dos opciones de colores, pues te dejan elegir si te gusta más el azul o si te gusta más el amarillo. Con el gato lo mismo. Si en tu casa tienes un gato negro, un gato blanco y negro, quizá vayas más a por el gato bicolor, pero si tu gato es naranja, de estos gatos que dicen que están un poco idos de la cabeza, pues quizá tenga más sentido que te guste el naranja. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿O por qué a mí nunca me ha terminado de convencer? Pues que nunca salen los dos sets a la vez. Nunca te sacan los dos colores en paralelo. Te sacan siempre uno y al cabo de 6 meses o un año te sacan el siguiente. Y claro, eso ya no parece una estrategia de darle al fan de Lego aquello que quiere. Parece más una estrategia de coge el dinero y corre. Sacas el set en un color, te gusta bien, no te gusta, pues si te gusta el modelo de coche te lo compras, si te gusta la línea te lo compras, si tiene algo relacionado con ese gato que te gusta o con ese golden o con, yo qué sé, esa criatura, te lo compras. Y cuando un año más tarde te sacan el segundo, que se adecúa más a lo que buscabas, pues habrá gente que caiga. Yo, la verdad es que no he caído nunca. Sí que es cierto que he estado tentado de comprar algunas segundas versiones, sobre todo, como te decía, con ese Bugatti, que estuve a punto de hacerme con el en azul, pero he conseguido resistirme. Y claro, eso me deja pues esa pregunta en el aire. ¿Para qué lo hacen? Así que os lo pregunto a vosotros. ¿Os gusta que Lego haga esta duplicidad de sets cambiando algún detalle pequeñito? Y no estamos hablando de una reedición, ¿vale? Como pudieron hacer con, por ejemplo, la Saturn V, que luego la volvieron a sacar con otro código de nombre, cambiando, creo que era una pieza, solo cambiaba un número de pieza, o el Taj Mahal, o todos estos sets que han ido reeditando con los años, sino a, dentro de la vida útil del primer set, sacarte un segundo con alguna variación. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Le veis sentido? ¿No lo veis sentido? Y ya que nos ponemos, ¿qué sets os gustaría que sacasen en otro formato, o con otro color, o con otras características? Y por dar otro argumento ya y cerrar el tema de esto de los recolorings, de los cambios de color en los sets de Lego, diré que a mí personalmente me gusta más que hagan esto a lo que han hecho durante cierto tiempo en algunos sets, coches de Lego Icons, por ejemplo, o incluso en el halcón milenario que tengo detrás. Y es darnos una especie de 2 o 3 en 1. Estoy pensando ahora, creo que era el Camaro, el coche negro, que podías construir con las líneas rojas, blancas o grises, y le podías poner, eran como 3 combinaciones distintas, le podías poner, no, 6 combinaciones, con capota, sin capota y con 3 colores diferentes.
O el Mustang, que también tenía dos versiones, o el Porsche, que podías construir en la versión turbo, la versión Targa, o incluso, como digo, el Halcón, que puedes hacer ciertos cambios para tener el Halcón milenario moderno o el Halcón milenario original. Y claro, la faena o la pega que tiene hacerlo así es que, quieras o no una versión, te tienes que comprar todas, incluyendo el sobrecoste que implica ese diseño extra para poder darte las dos, esas piezas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he dicho muchas veces, yo creo que cuando analicé el set del árbol Deku de Zelda, o cuando hablé de Gizmo, si no recuerdo mal, claro, al final se te quedan colgadas decenas o cientos de piezas si eliges una versión o eliges otra. Piezas que has pagado. Y es, al menos a mí, me fastidia pagar por el 100% de un set y utilizar solo el 80%. Así que desde ese punto de vista, los recoloring, los cambios de color, en mi opinión tienen más sentido que esa práctica. Yo prefiero que me den a elegir entre el 911 Turbo, el 911 Targa, y yo pueda elegir comprarme uno, comprarme otro o comprarme los dos. Y no que para tener los dos tenga que comprarme dos y pico. Porque si quieres tener el 911 Turbo y el 911 Targa, del Turbo te va a sobrar la parte del Targa te va a sobrar la parte del Turbo. Vaya trabalenguas en el que me he metido. Es decir, que estos cambios de color no son ni buenos ni malos, son otra opción de hacer algo que ya hace Lego habitualmente, que tiene sus pros y que tiene sus contras. Y aunque pueda parecer lo contrario, soy más partidario de estos cambios de color que de la otra opción. Y ahora pasemos a una pregunta que suele surgir mucho en comentarios o incluso en el grupo de Telegram, en especial en la sección de Más allá de Lego, en la que hablamos pues, de otro tipo de cosas o de marcas incluso, y es esa pregunta en la que me decís ¿qué es mejor? ¿Los bricks de Mattel o los bricks de Lego? ¿O Cada o Lego? ¿O Kobe o Lego? ¿O no sé qué marca esta o Lego? ¿O incluso réplicas de vete a saber qué o Lego? Y la respuesta siempre suele ser la misma. Una respuesta que vamos a aglutinar aquí y que os voy a explicar por qué. Creo, sinceramente, y cuando digo sinceramente es al 100%, es decir, que no tengo un ápice de duda de que lo que digo sea cierto o no, que Lego, como calidad de plástico y de ensamblaje de piezas, es muy superior a cualquiera de las otras marcas. Cualquier marca de la que pongáis ahora mismo sobre la mesa, montas dos sets iguales o montas dos sets parecidos de una marca y de otra, y la calidad del plástico se nota. Es muy superior Lego, con sus moldes, con su sistema, con su poder de conexión, con su clutch, me sale en inglés, que es la fuerza con la que una pieza aprieta a la siguiente. Y Lego en eso es increíblemente consistente. Lo hace espectacularmente bien y lo lleva haciendo bien durante un porrón y medio de años. El resto de marcas, quieras o no, llevan trabajando en la misma tecnología mucho menos tiempo y por tanto tampoco tienen ni el músculo económico para hacer la inversión que puede hacer Lego en inversión y desarrollo, en máquinas, en lo que le haga falta, y se quedan siempre atrás. Eso hablando, como digo, de la experiencia de montar Lego. No voy a dar nombres, pero hace relativamente poco estuve hablando con una persona muy metida en el mundo Lego que se compró esos coches de Mattel o uno de estos coches de Mattel porque le apetecía montar el modelo. Un auténtico fan de Lego que se compró dos vehículos. Montó el primero y devolvió el segundo. También os digo que es una persona muy habituada a montar y no me puedo mojar en la cuestión concreta de Mattel porque ahí tengo el Acura de Hot Wheels y tengo también pendiente por montar el Pikachu de Mega. Pero sí que he montado otras muchas marcas diferentes. Cada es una de esas marcas que suele salir muy a menudo, al menos cuando hablamos de coches de técnicos grandes. Y en los últimos años he montado 3 sets técnicos grandes de esa marca, 2 quizá los hayáis podido ver, y no me gusta nada. Te destrozas los dedos y el plástico es mucho más quebradizo, es mucho más frágil, se parte. Algo que en sets de Lego, salvo que sean de aquel periodo de tiempo en el que las piezas marrones y el color café y las piezas de color granate se rompían, la realidad es que partir una pieza de Lego es difícil. Y desde luego, por uso, una pieza de Lego no se suele partir.
Mientras que en estas marcas sí pasa. Y de hecho, por eso suelen meter un montón de extras. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cualquier sector, cualquier negocio, cualquier empresa necesita tener una buena competencia para que le empuje a crecer y a mejorar. Si estás solo en el mercado, al final puedes apoltronarte, hacer lo que te dé la gana, que bien o mal la gente te va a comprar. Y en ese aspecto, a mí me da pena que todavía no haya ninguna marca que sea capaz de rivalizar con Lego. Al menos, como digo, en la calidad del plástico. Porque lo que son los diseños, hay marcas que están haciendo por ahí cosas espectaculares y sobre todo temáticas en las que Lego no se mete por cuestiones de sus principios o los principios de la empresa. Estoy refiriendo obviamente a temática militar. A mí me encantaría que Lego se metiera en temática militar. Y como no se mete, hay otras marcas que han visto la oportunidad y ahí se han metido. Pero claro, el problema que veo yo al ecosistema actual de Altbricks y Lego en general es que aunque los diseños son muy buenos y en muchas ocasiones los procesos constructivos no tienen nada que envidiar los unos a los otros, hay algo en el diseño de las piezas en los que Lego sigue siendo infinitamente superior al resto. Sí, el plástico o la base del plástico utilizada es la misma en prácticamente todas. Pero entiendo que hay algo en la precisión, la presión, la inyección, los moldes, no lo sé. Hay algo que hace a Lego, a día de hoy, estar muy por delante de cualquier segunda marca. Y de hecho, tampoco es que sea una cuestión de opinión. Es más bien un hecho. Si hubiera ahí fuera una marca con la misma calidad que Lego haciendo los sets que queremos de Lego y que Lego no hace, habría un competidor muy grande en el mercado. Y a día de hoy, no sé cuáles son las cuotas de mercado de unos y de otros, pero Lego, solo Lego, tiene más cuota de mercado que todas las demás marcas sumadas varias veces. Y eso es un indicador, sí, de dos cosas. Primero, que Lego es como Apple, la gente quiere tener Lego, han conseguido esa imagen de marca y ese concepto aspiracional, cierto, pero también lo hacen mejor que los demás. Bien sea porque la experiencia completa es mejor o, como digo, porque la calidad de los plásticos, o mejor dicho, de las piezas, sigue siendo mucho mejor en Lego que en el resto. Y en cuanto a precios, que también es un tema que sale mucho, fíjate que tampoco veo que haya una gran diferencia. Sí, hay muchas marcas de Altbricks que son más baratas, pero si pones una al lado de la otra, las diferencias, estoy pensando en algunas en concreto, no son tan abismales como cabría esperar. Que sí, que todos sabemos que el coste de fabricación de Lego será un 10, un 15%, tirando por lo alto. Pero es que no es ahí donde está lo que hace a Lego diferente. Lo que hace a Lego diferente está en el resto de los costes. La inversión que hacen en diseño, en desarrollo y, sobre todo, sí, en marketing. Pero bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Creéis que hay alguna marca que se acerque a la calidad de Lego, aunque de lejos, que tenga potencial para rivalizar con ellos? Quizá estoy grabando esto muy pronto y tendría que esperar a hacer esa comparativa que quiero hacer de Pikachus, el Pikachu de Mega con el Pikachu de Pokémon, o el Acura, que es que lo tengo justo ahí delante, con el coche de Lego Icons que sea que saquen este año. Pero ya os voy anticipando que aunque los modelos me vayan a gustar y puede que en la conclusión final diga que el no Lego es mejor que el Lego, aunque lo dudo, os puedo ir diciendo ya que la calidad del proceso de construcción y del plástico va a ganar Lego de calle a cualquiera de ellas. Pero bueno, lo dicho, dejadme en comentarios lo que opináis vosotros y sobre todo, ¿qué otras marcas os gustaría que crecieran más? No tanto quizá por el plástico que tienen o las piezas que tienen, como por los diseños que se están atreviendo a hacer a día de hoy. Y vamos ahora con un tema que mezcla Lego y no Lego antes de pasar con los temas que me habéis sugerido vosotros. Y es una pregunta que me persigue desde hace mucho tiempo. Como sabrás, o como puede que sepas, ya que la mayoría de la audiencia de este canal es fan de Star Wars, lo que es la franquicia no está muy bien. La franquicia, desde que la compró Disney, ha ido para abajo, con una división clara en el fandom y con un desinterés general.
por las nuevas cosas que van sacando. No hay más que ver las estadísticas y las cifras de cómo evolucionan las nuevas series que sacan, bueno, la supuesta nueva película que vendrá este año del Mandaloriano. Y es, yo creo que ya por todos conocidos, una franquicia en clara decadencia. Entonces la pregunta que me persigue a mí, como ultra fan de Star Wars y fan de Lego Star Wars, es ¿qué pasaría o qué pasará en el hipotético futuro en el que Star Wars como franquicia quede ya tocada de muerte o desaparezca o dejaremos de tener sets? Y yo creo que en ese aspecto hay una visión muy positiva y una visión quizá no tanto. Si lo pensáis bien, contenido de Star Wars, teniendo en cuenta que las películas son el eje central, los pilares sobre los que se sustenta la franquicia, aunque luego haya un montón de contenido generado en otros medios, contenido al que, por cierto, la antigua jefaza del mundo decía que no existía, que no había material con el que trabajar. Si os fijáis, terminaron allá por 2019. Fue la última y nefasta película. Sí, yo creo que no engaño a nadie. Y todos sabéis que la trilogía secuela me parece nefasta en toda su concepción y sobre todo en la ejecución que hicieron, ¿no? Y los últimos juguetes de la Primera Orden, de hecho, yo creo que salieron más o menos por ahí. Es que en los últimos años, si os fijáis, no ha habido juguetes de la Primera Orden. Pero bueno, no estoy aquí para criticar la secuela, estoy aquí para hablar de otra cosa. Son 7 años en los que Lego ha seguido sacando juguetes a pesar del declive de Star Wars. Y en ese aspecto, yo creo que la franquicia, tal y como estaba antes de la era Disney, y más ahora, con un montón de series que añaden nuevos escenarios, personajes y vehículos, ya tiene suficiente material y suficientes fans como para sobrevivir durante mucho tiempo. Ahora bien, si la franquicia televisiva, o si la franquicia Star Wars con mayúsculas desaparece, en unos años esos fans también terminarán desapareciendo, porque yo creo que gran parte del problema grave al que se enfrenta Star Wars a día de hoy no es tanto esa audiencia, esos fans que ya existimos desde hace décadas, gente nacida desde los 50 en adelante prácticamente, como el problema que tienen para captar nuevas audiencias. Porque sí, seguramente los hijos de fans de Star Wars, como pueden ser mis hijos, crezcan en un entorno Star Wars friendly, amigable para Star Wars, y tengan cierta afinidad con la franquicia. Pero cuanto más tarde Star Wars en reaccionar, o cuanto antes muera y desaparezca, menos fans entrarán y llegará un punto en el que ya no habrá masa crítica para sostener esto. Porque aunque la nostalgia vende muchos juguetes, llegará un punto en el que se agotará. Y por mucho que sigan sacando sets de la trilogía original, o sets de las precuelas, o sets de lo que sea, llegará un punto en el que la audiencia ya no tirará del carro. Y no tenéis que olvidar, no tenéis que perder de vista que el buque insignia de Lego, como entidad, es Star Wars. Es la línea que más vende. ¿Por qué os creéis que el Smart Brick aparece en la línea de Star Wars y no en el resto de líneas? Porque la que más vende es Star Wars. La que más capacidad tiene de absorber experimentos raros sin implosionar es Star Wars. Al menos a día de hoy. Pero las perspectivas a futuro yo no las veo nada halagüeñas, al menos con el rumbo que han tomado hasta ahora. No sé si lo sabéis, pero la cúpula directiva de Lucasfilms ha cambiado y eso ya es una cuestión de opinión bastante personal o subjetiva. Ahora vendrá una nueva era y no sabemos si va a ser una nueva era para mejor, para peor o lo que más nos tememos muchos, para igual. Y a mí me daría mucha pena que desapareciera. Sí es cierto que Lego cada vez es más, además de Star Wars, sobre todo en los últimos años, con la entrada de un montón de público adulto, tema que trataremos aquí, no os preocupéis porque es uno de los temas más grandes que tengo apuntados para tratar
en algún vídeo de opinión más centrado solo en el Lego y los adultos. Pero hay muchas líneas que están triunfando. Tenemos icons, tenemos ideas, tenemos Lego City, que yo creo que es la línea que mejor representa lo que es Lego, Minecraft, Marvel, yo qué sé, hay un montón de opciones. Y seguramente, o casi seguro, Lego sobreviva a un cataclismo en el que Star Wars desaparezca. Pero, como digo, a mí me daría mucha pena verlo desaparecer. No creo que sea algo de lo que nos tengamos que preocupar a medio plazo, incluso si ahora cortásemos, ya no existe Star Wars, Lego y la propia Disney seguirían sacando tajada de nosotros, de los fans de Star Wars, durante 15, 20 años fácil en el futuro. Pero sí que lo que antes a mí me parecía impensable, que era que Star Wars desapareciera, ha dejado de ser una imposibilidad para pasar a ser algo que podría suceder. Fíjate que podría suceder. Pero bueno, esto es lo que opino yo. No creo que nos afecte a corto plazo, sí creo que nos afectará en el largo plazo y desde luego algo que en mi opinión determinará o determina que Lego Star Wars siga por el puerto por el que va es que tanto Lego como Disney, que ahí no tengo claro quién es el que tiene el poder de decidir qué set saca, yo creo que es Disney la que manda sobre todas las cosas y Lego hace lo que le dicen, pero lo que va a determinar si esto funciona o no funciona es que se alineen ellos, los jefazos, con lo que nosotros los fans queremos. Parece que han reaccionado en los últimos años y nos están dando muchos más clones que antes, pero a veces siento que están como muy desalineados lo que es la estructura de los fans con las decisiones corporativas que toman. Si bien es cierto que en los últimos años están haciendo algunas cosas bien. Veremos cómo va este año, ¿vale? Acabamos de empezar, tenemos muy poquitos sets y yo creo que hay otro problema al que se enfrenta Lego Star Wars, pero no es exclusivo de Star Wars, así que lo trataremos en otro momento. Pero bueno, como digo, esta es mi opinión. Dejadme en comentarios lo que opináis vosotros sobre Lego, Star Wars y Disney. Esa tríada del mal, hacia dónde va, hacia dónde puede ir y qué es lo que nos deparará el futuro. Y ahora sí, vayamos con 3 comentarios que me dejasteis en el vídeo anterior y que me han sugerido ciertos pensamientos que quería compartir con vosotros. Empezando por esta que nos deja Francisco. Dice, pese a que coincido contigo en todas las opiniones, me has hecho pensar en una cuestión. Si luego no hiciera este tipo de cosas, ¿sería lo que es hoy en día? Quiero decir, si siguiese un pensamiento tan lógico como el que planteas, ¿sería capaz de hacer las maravillas que hace? Ahí lo dejo, enhorabuena por tus vídeos. Muchas gracias, Francisco. Se refiere a mis críticas hacia el Smart Brick, las nuevas líneas de innovación, la línea de fútbol o incluso otro tipo de locuras que va haciendo Lego con los años. Y la pregunta me parece muy buena. Una empresa, y más una tan creativa como es Lego, yo creo que no tiene que dormirse en los laureles y continuar haciendo más de lo mismo año tras año. Está súper bien que innoven y que se atrevan a hacer este tipo de cosas. De hecho, yo no critico que saquen el gato, que saquen el perro, que hagan el Smart Brick o Vídeo o Vidillo, como quiera que se llamase. O todo ese tipo de iniciativas que en el fondo han fracasado. O bueno, todavía no se sabe, algunas están en ello, pero que no han encajado muy bien. Y de hecho, como lo plantea Francisco, yo creo que son muy necesarias para poder seguir avanzando. Porque si luego se quedase quieta haciendo lo mismo, o bien llegaría alguien que lo haría mejor que ellos, o bien nosotros, los fans, o bueno, quizá yo, los fans más hardcore no, el fan medio, que en el fondo es el que alimenta la compañía, acabarían quizá cansándose. Así que ideas como esta, el Smart Brick o meterse en la línea de fútbol, incluso la absurdez que hicieron o que han hecho ahora con los Crocs, creo que son una muy buena forma de mantener la marca viva. Ahora bien, yo creo que no vale todo por todo y hay que tener, o en mi opinión, que esto es algo que los que estáis aquí habitualmente ya sabéis, los principios me parece que son algo muy importante y hay que tenerlos muy claros y respetarlos en todo lo que hagas. De hecho, este es el motivo por el que tengo más abandonado mi canal de YouTube personal por centrar
todo el esfuerzo en todo Brick, porque al final eso que intento transmitir de una forma u otra en ese canal, también se puede transmitir aquí de una forma diferente, ¿no? A lo que voy, a lo que me refiero, es a que los principios deben guiar todo lo que hagas. Y hay algunas decisiones, no son muchas, pero algunas, que a mí me parece que no van alineadas con el propósito original o con el supuesto propósito que tiene Lego. Por ejemplo, el Smart Brick. Entiendo por qué lo hacen, pero creo que no respeta la filosofía del juguete. Creo que se va a otra cosa totalmente distinta. De la misma forma que creo que hay principios fundamentales que se supone que tienen ellos que se saltan de vez en cuando el ticket medio o el dinero que hay por detrás les impulsa. Lego es una marca family friendly. Lego es una marca que en teoría no hace nada relacionado con guerra ni con actividades 18 años o más. Terror. Pero aquí tenemos la serie de Stranger Things. Tenemos 2 sets de Stranger Things con Vecna y con un Demogorgón. Eso no es para niños. ¿Qué hace el Lego? Yo no lo entiendo. En mi opinión no tiene sentido. Porque si se meten por ahí, ¿por qué nos dan un tanque? O nos dan soldados de la Segunda Guerra Mundial. Yo qué sé, ¿no? Pero bueno, por centrar el tiro. Apoyo mucho que Lego innove y plantee nuevas líneas y nuevos retos, pero tengo 2 preocupaciones. Una es esa, que se estén saltando o que hayan decidido una línea de acción muy distinta a sus principios, y el tema de los adultos creo que juega un papel importante en ese aspecto. Y la segunda es la cantidad de cosas distintas que prueban. No sé si os pasa, pero mi sensación en los últimos 2-3 años es que Lego está intentando hacer demasiado a la vez. Y eso hace que, bueno, tengan problemas de abastecimiento, de suministro, o, como ha pasado ahora, normalmente, ¿qué anuncios hiper sorprendentes tenías al año? Una línea nueva, un par al año. Solo en el mes de enero hemos tenido 3 anuncios brutales, 2 más un extra. Hemos tenido el Smart Brick, a los pocos días la nueva línea de Pokémon y a los pocos días los Crocs y lo que me estaré dejando por ahí. Entonces, yo no termino de tener claro que ellos tengan claro hacia dónde van y cuál sea ese núcleo de negocio que tienen que respetar. Y de verdad espero que sea una percepción y que tengan la capacidad de abarcar todos los frentes que están abarcando de la mejor forma posible. Pero eso es otro tema. Respondiendo ya concisamente a la pregunta de Francisco, hacen falta esas ideas locas para que sigan avanzando y no, Lego no sería lo que es a día de hoy si no se atreviera a innovar. Y de hecho, algún día podemos hacer un monográfico histórico de qué salvó a Lego de la bancarrota y juegan un papel importante la Lego película y los Bionicle. Hay ideas que se salen del marco de lo que se supone que está trabajando Lego. Pero bueno, pasemos a otra pregunta. No está aquí, no lo estoy encontrando. ¿Dónde estará? Y es de Luminos, que dice: haz una segunda parte de los precios y la desvariación de las líneas, la desviación, entiendo, de los precios entre líneas. Por ejemplo, los sets de Star Wars y los sets de Minecraft por 10 euros. Tienes un set de Minecraft con 3 minifiguras armables y una normal, mientras tanto en Star Wars apenas tienes una minifigura y media en un set de 15 euros. Pues el tema de los precios me parece un tema fascinante y creo que hay varios factores que juegan aquí en nuestra contra. El primero de todos es la etiqueta. La etiqueta que decía antes de 18 años o más. Cuando un set lleva la etiqueta de 18 años o más, no me preguntes por qué, o bueno, pregúntame por qué y la respuesta quizá no nos guste a ninguno, es que el set va a subir de precio dando menos. ¿Por qué? Como digo, este es tema para otro momento. Y otra de los factores que juega aquí es cuántos peces hay encima mordiendo el cebo, mordiendo en el precio. Porque aunque en el conocimiento popular, en teoría, todas las licencias pagan lo mismo, se suele hablar de un 10% del precio del set, se lo lleva el que licencia, Disney, Microsoft, Minecraft, Mojang, quien sea, etcétera, etcétera. La realidad es que no creo que sea así. Cada
Cada partner, cada socio, cada colaboración tendrá unos acuerdos distintos, habrá quien muerda más, habrá quien muerda menos. Pero luego es que hay otro tipo de factores. Por ejemplo, la percepción o el público al que quiere llegar el proveedor. Quizá, y aquí estoy teorizando, podría suceder que los dueños de Minecraft, entiendo que será, no sé si Mojang sigue existiendo como empresa, pero Microsoft como dueña de la licencia, quizá es que quieren que sea un juguete para niños y saben que para ser un juguete para niños tienen que mantener los precios lo más bajos posibles. O quizá sea Lego la que sepa eso. Y esto, por cierto, lo sé porque o lo intuyo, porque hablando con los diseñadores en el set de los Goonies, en este caso, no me acuerdo si es Paramount, no me acuerdo quién tiene los derechos de los Goonies, cuando fueron a diseñar el GWP, los dueños de la licencia fueron los que pidieron expresamente que en el GWP hubiera 2 personajes más que no hubieran salido en el set, porque querían que hubiera cuantas más minifiguras de la película mejor. Y eso fue petición del cliente, no de Lego. Por eso digo que hay además de la tasa que hay que pagarle a la licencia, hay otras consideraciones que marcan, en este caso Disney para Star Wars, Microsoft para Minecraft. Y posiblemente ahí haya directrices que empujan tanto el precio como los juguetes en una dirección o en otra. Imagínate por un momento que ahora Star Wars decide dar por perdida la captación de nuevos fans, porque solo quieren tirar con la nostalgia y olvidarse de atraer a nadie nuevo. Podrían decidir que ya no quieren niños y podrían decidir quitar los juguetes y hacerlo todo 18 años o más. Y eso sería una decisión posiblemente conjunta, pero que llegaría seguramente de parte de la dueña de la licencia, que en este caso es Disney. Eso va como otra consideración adicional. Y luego yo creo que hay otra que posiblemente también tire ahí del carro. Y es el hecho de que, yo creo que fue en el podcast de Bloque a Bloque, comentaron con un diseñador que cuando se diseñan las oleadas se asume que ciertos sets van a perder margen o perder dinero en pro de que otros lo ganen. Y que el presupuesto o el presupuesto de piezas que van para un set se reparte en una oleada. Es decir, que si hay 5 sets, hay sets a los que les dan más piezas de las que les corresponderían por el precio que tienen, mientras que a otros se las quitan para mantener que al final el equilibrio sea uniforme. Eso dentro de la línea. Pero ¿qué pasa dentro de la compañía? Como decía en alguno de los comentarios que he grabado en otro momento, Star Wars es la línea principal de Lego, es la que más beneficio les deja, es la que más se vende, la más popular. Quizá parte de que los precios de Star Wars sean más elevados que en el resto es que al ser tan popular, ella lleva a cuestas parte del peso económico del resto de líneas. Y que esos experimentos de líneas que nadie sabe si van a funcionar o no van a funcionar, son posibles gracias a que otras líneas, por ejemplo Star Wars, cedan parte de su beneficio a que puedan seguir existiendo. Es decir, no creo que el hecho de que Star Wars sea más cara que Minecraft se deba únicamente a que la licencia de Star Wars sea más cara que la de Minecraft. Creo que hay un montón de factores ahí detrás, tanto corporativos de Lego como corporativos de la licencia en sí, que influyen en que los precios de ciertas líneas vayan más arriba o más abajo. Y a esto le tienes que sumar que Lego sabe que si hincha los precios de Minecraft no se venden, pero si hincha los precios de Star Wars sí se venden. Y posiblemente, si tiene que subir los precios en algún sitio, empezará siempre por Star Wars y dejará el resto de líneas un poquito más tranquilas. Pero bueno, esta es mi opinión. Dejadme en comentarios lo que pensáis o lo que creéis que sucede en por qué Star Wars o Marvel o estas líneas son mucho más caras que el resto. Pero fíjate que Star Wars y Marvel son dueñas al final de la misma empresa, son dueñas de Disney. Imagínate, por ejemplo, que para licenciar un producto de Disney tienes que pagar a la subcompañía, a Marvel o a Lucasfilm, y luego a Disney. Tendrías que pagar como 2 licencias. Quizá eso podría explicar también que el precio suba. Pero bueno, todo esto al final son hipótesis. Lego es una empresa de capital privado, es una empresa familiar y como no tiene que rendir cuentas a nadie, pues no hay informes ahí fuera que nos digan cuál es la realidad económica de la empresa, así que solo podemos teorizar. Y vamos con la última de las cuestiones que me dejasteis en el otro vídeo y que es de lo más interesante. Y nos la deja Gamzi.
Otra cosa que es discutible de las escalas de Lego es la asociación tamaño set 18 años o más precio. El éxito del DeLorean de Speed Champions frente a su versión de Icons es un ejemplo de ello. Armar sets de adulto no debería implicar ni más tamaño ni más precio, incluso si eso significa sacrificar funciones. Y luego sigue. Sumándome a la crítica de Minas Tirith, concuerdo en absoluto, este set junta lo peor de todo lo anterior. ¿Cómo es posible que hicieran un set muy probablemente carísimo, en escala miniatura, que además sea un armatoste imposible de exponer en una repisa? En Rivendell se entiende por las minifiguras, incluso soy más partidario de que este set debieron llamarlo el Concilio de Elrond. Bueno, no sé yo creo que en este caso no es como en la comarca, pero sigo. Pero pienso que Minas Tirith se hubiera aprovechado mejor tomando el rumbo de arquitectura, como Notre Dame o similares, o bien el rumbo de Rivendell con escala minifigura sacrificando espacio por mayor detalle. Finalmente, no sé si es por eso que los sets tengan tantas piezas, por el detalle. Bueno, empiezo por el final, que es lo más sencillo de contestar. Sí, o sea, el detalle al final es lo que se lleva un montón de numerito de piezas y es lo que hace que todo esto se hinche. Pero vuelvo a lo del principio, y es a lo que dices que es discutible que la escala, el tamaño de un set y la etiqueta de 18 años o más, junto con el precio, marque el éxito o no de un set, y que armar un set de adulto no debería implicar ni más tamaño ni más precio. Y ese es precisamente el kit de la cuestión que me gustaría tratar en un vídeo separado. Pero por daros una pincelada, ¿no os habéis fijado que los sets UCS de hace 10 años eran todos para 14, 16 años o más? Y que el 18 años o más empezó a aparecer hace 5 o 6 años. De hecho, por cosas que sé de Lego y su relación con ciertos distribuidores, durante mucho tiempo Lego prohibía utilizar el término kidult, niño adulto, en sus comunicaciones, porque Lego estaba centrada en que era para niños. Lego era una marca para niños que hacía juguetes para niños. Y en Star Wars, de hecho, si no me falla la memoria, este halcón milenario de aquí no era 18 años o más. La caja que tengo yo creo que no pone 18 años o más, pero quizá me estoy columpiando. Sí puedo asegurártelo del poblado Ewok o de, yo qué sé, el Snow Speeder que hay por ahí, o los UCS anteriores. Eran sets pensados para 14, 16 años o más. ¿Por qué? Porque en el fondo Lego seguía diseñando juguetes para niños. Y seguía haciendo sets que jugaban un doble papel. Contentaban a los niños, contentaban a los adultos. ¿Y por qué estaba contestando esto? ¿Me he liado yo solo? Así. Y al haber añadido la barrera o la etiqueta esta de 18 años o más, se ha dividido al fan de Lego. Ahora ya existen distintos tipos de fan. Hace años, Lego era Lego. Era un juguete de construcción. Punto. Para todo el mundo. Y de un tiempo a esta parte hay subdivisiones. De hecho, te diría que hay 3 grandes subdivisiones dentro de los fans de Lego. Están, bueno, creo y lo sé porque he visto listados internos en los que están especificados estos grupos de intención. Están los sets para niños, los sets para niñas y los sets para adultos. Y claro, cuando empiezas a hacer estas distinciones, el propósito se empieza a diluir. El por qué estabas haciendo esto. Porque cuando ahora tú vas a un equipo de diseño y le dices hazme un set de 18 años o más, ese equipo de diseño va a tener unas consideraciones muy distintas que si les dieras el mismo dossier y les dijeras hazme este set para niños de 12 años o más. El efecto va a ser muy diferente. Y creo que la gran magia del Lego que nos ha capturado a todos los adultos que ahora somos fans de Lego, no era un Lego pensado para adultos. Era un Lego pensado para niños que además contestaba a adultos. Ahora, al haber puesto esta línea roja, esta división, hay un montón de sets que ya no son aptos para niños. Quizás sí en cuanto a la construcción, pero no en cuanto en quién estaban pensando a la hora de diseñar o en cuanto a que la gente ven la etiqueta de 18 años más y no lo regalan. He tenido muchas conversaciones con fans y con muchas madres, pero ¿le puedo regalar esto a mi hijo? Es que pone que es para 18 años o más. Claro, lo pone, pero no porque sea difícil o porque no lo pueda montar. La planta piraña de Mario yo creo que tiene un 18 años o más. Dime tú a mí que tiene esa planta, ¿no? Que no pueda montar un niño. Pero creo que, como bien esbozas, hacerlo pensando en adultos no siempre es hacerlo mejor. Y mi sensación es que, de hecho, hacerlo pensando para adultos tiene un poco que ver con lo que comentaba en la respuesta del otro día
al respecto de cómo Star Wars tira del carro del resto de líneas, del carro económico. Y es que me da a mí que la etiqueta para adultos es una etiqueta que incluye un sobreprecio que se utiliza para mantener el margen, el chiringuito o como lo queráis ver. Y creo que es un error la existencia de ese concepto. Y soy el público objetivo al 100% de esa línea. La mayoría de lo que veréis por aquí es sobre todo sets de 18 años o más. Pero creo que hay un problema, como bien dice Gamzi en su comentario, al poner esa etiqueta y diseñar los sets para adultos, los sets para 18 años o más. Y es que se tiende a hacer más grande y por el mero hecho de hacerlo. Comenta Minas Tirith, pero hay muchísimos otros ejemplos de sets que son excesivamente grandes. Y lo comentaba ya hace 4 o 5 años en esos vídeos que todavía no veía nadie. Si Lego sigue sacando sets tan grandes año a año, tantos sets tan grandes año a año, los fans se van a quedar, nos vamos a quedar sin espacio. Bueno, yo ya me quedé sin espacio hace tiempo, pero bueno, lo mío funciona a otro nivel. Y claro, cuando un fan se queda sin espacio, algunos sacamos sets, almacenamos en otro sitio, hay que alquilar trasteros, pero llega un punto en el que dejas de comprar. Y no solo eso, sino que yo viendo ahora mi pared con 5 supercoches, que me pareció fantástico cuando monté el primero, cuando monté el segundo y cuando monté el tercero, porque todavía tengo 4 años por delante para que me saquen 2 más, pero claro, llega un momento en el que llega el sexto. ¿Ahora qué hago? ¿Quito uno? ¿No expongo el sexto? Sin embargo, si hubieran sido la mitad de tamaño, pues quizá me cabrían más sets. Pero bueno, no solo es por el tamaño, es como digo, por la filosofía del diseño. Y es que cuando piensan en 18 años o más, tratan de contentar quizá otras aspiraciones que no eran las originales. Estoy pensando en aspiraciones más de cara al exterior. Antes tú pues comprabas tu juguete de 14 años o más, lo disfrutabas y posiblemente no se lo decías a nadie porque como adulto de 40 años montando juguetes de plástico, quizá no te apetecía que la gente supiera esa parte de ti. Pero ahora estos sets se utilizan como pilar central de muchas decoraciones en casa. Un Titanic en medio de un salón queda espectacular. Y claro, cuando empiezas a tener ese valor aspiracional en mente, ya dejas de diseñar juguetes y pasas a diseñar, no sé cómo llamarlo, piezas de decoración, obras de arte, en los que el tamaño ya empieza a jugar un papel importante. Cuanto más grande, más aspiracional y mejor. Y encima más caro y más beneficio deja. Así que yo estoy de acuerdo contigo en que no hace falta tener una etiqueta de 18 años o más de un set de 7.000 piezas y 700 euros más grande que ninguno para hacer un set maravilloso. Por ejemplo, la Torre Eiffel. No hacía falta una Torre Eiffel de 1,5 metros de alto. Podías haber hecho una Torre Eiffel de la mitad, 70 centímetros de alto, 80 si quieres, con la mitad de piezas y la mitad de precio, y hubiera seguido siendo una maravilla de Torre Eiffel para fans de Lego, que encima hubiera ampliado el perfil y quizá hubiera atraído a un público más joven, o al menos a padres pensando en comprárselo a personas más jóvenes. Pero bueno, esta es mi opinión. Yo en ese aspecto, aunque me beneficio mucho de esos diseños de 18 años o más, echo en falta que Lego vuelva a poner el foco en chavales jóvenes y haga unos diseños para ellos que además tenían la magia de contentarnos a nosotros. Y si no, repito, te invito a ver los UCS de 2018-17 para atrás, que estaban pensados para niños y en el fondo a los que más felices nos hicieron fue a nosotros. Pero bueno, esta es mi opinión, déjame en comentarios lo que opinas tú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estos eran los temas que tenía marcados. Ahora editaré a ver cuánto ha salido. Mi objetivo con estos vídeos es llegar a que duren en torno a 1 hora y tengan 5 o 6 temas que se puedan partir en trocitos. Como os decía en un post que puse en YouTube hace poco, veremos si los trocitos funcionan y si los vídeos empiezan a funcionar bien, posiblemente haga un canal secundario solo para que estos vídeos pues, no ensucien el trabajo y la labor de las reseñas. Pero bueno,
como siempre en este canal, vamos viéndolo sobre la marcha en función de lo que os guste a vosotros y lo que me apetezca hacer a mí. Así que un abrazo muy fuerte para todos los miembros del canal, gracias por tu apoyo y gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Deja un like, un comentario, suscríbete si te ha gustado el vídeo para ayudar a que los dioses del algoritmo empujen al canal, y si no te ha gustado el vídeo, pues triples o cuádruples gracias por haber llegado hasta tan lejos. Nos vemos en el siguiente vídeo, y si no has visto ya el primer episodio, aquí te lo dejo con otras 5 reflexiones diferentes a estas.